Qua o otro lado. Oñe Punu. ¿Qué para? Es Oñe Punu. A ver. Pausa. Reiniciar. Inicio. Pero eso va lento. Apenas es más. No cortáis. Amor, hermano. Siempre amor. Eso ya. Amor. Inicio. Pausa. Borrar. Así que. Se recobra tuyo. ¿Listo? Bueno, de my pan. Sí. UPA. Aisha pasa hermano cuera, va para pende caru, ñañe pregunta ñande atico arapeguá, así que pues invitar y capturamos ya Tomás Aguayan de ubicación. Muy bien, ya voy a ir hija yepaña nuevamente con caruña y me embaja güero ñon dive paco ape ñande rugio barogape preparados a yepaña ña endujan con alimento espiritual ja ogre coañan de codiape guara. Ñañe pirun agua entonces pues invitar y capturamos peñembo umi ya pura jaitón ñon dive paña de pura jairiru número 123 y pues andaba en primera de los Corintios capítulo 14 versículo 33 ja ñañe moi que na Jehová pobupe ya pura jaita hasta poraja pues ñañe boña de Jehová.
Jehová orerure y meba iguagape, nerenda pero nyembo ya nuevamente cocaru, ore nyembo erupibe, ore añaca intejina ne nondepe Jehová y catu hanwaisha, roje shaucande hay respeto, pe humildad, Jehová jaro y cuande mantepe ya por las cosas, tantas cosas, y catu ore putivoco a tiempo pe, upeare Jehová coati, pero agradecer hoy me baja güero ñondive pa, coape congregación, pe como también los hermanos en Asum, rupibe, catu hanwaisha disfrutar con alimentos espiritual de preparado orebe coara penguana. Haremos que haremos barete va y que tu hanguay ya no enfrentar cualquier situación o hasabajina. Upea ya de pope Jehová, lo lleven en el Espíritu Santo, hemos hanguay hermano fuera y cangu, hasicatu ajina, que hemos barete mi hanguay supercueras a pecha seguir hanguay tenon de nagoto. Lo igual con la momburi y estepe en el reino y hanguay baitema Jehová. Todas las cosas que sucede vagina o chaucaure en pa dependencia erupibe ya que claritos ahora esa o pero jerurende en espíritu que tu hanguay solo seguite no eran otros ani hanguaro a Satanás ham. Los jerurende perdón porque siempre lo yabu handera Jesucristo erupieron monje con yembo ejaro en de taupeisha Jehová. Coarape entonces co tesoro ibañan de yarañeme ya chatajina a salón o y rebelde hañemomba eguasu allá chatamba echapa ba epo icogese o mi ba oya po acuere hamba echapa vei petei ejemplo ni antena ya copia ibana hachepa apoy ya recota pe avei pe oro kui o echaucaba ñande David o ya puraba que o decidí hamba epañanembo ela oikoba que upero ya en duda ya chata vei pe parte ya recope lectura bíblica. Ñambo pona vez aguaya de cope primera conversación, revisita, habei discurso. Y ña duda en que pona interés iba vei. Haya icoti cristiano te veis ya vei ya chata hina umimba ahí de provecho ta congregación pe. Haya chata hina pe parte ya le tape salmos shaukayan debe Jehová con tiempo pe. Pa epa oya poñan de japejina. Apei pe por hoja y juba oñemo no ñembo tu shai. Ya en tu tabeja ya chata ten video apoyar el coñan de estudio bíblico de congregación. Ñañe por un agua entonces ñan hermano Mario Maldonado en tu catañan de peaco tema. A salón o oye y rebelde jañemomba eguasurupi. Bien, ñane mando amina baisha baecuepa Satanás oñe puirú jagüe. Bueno, ñande yarañe que Satanás jaeja petei ángel y por ahí treíba, así que era un ángel muy hermoso. Baeo y coupei. Bueno, la respuesta es porque jaeo y potaba que oyadora supe. Upei Sarupi, Getao iba de Cueo seguía su pe, ¿no? Entre ellos Adán y Eva, dos seres humanos perfectos, Jajeta ángeles Adén. Ahora, Baere Pañane Mandua Coábare. Bueno, porque Coaga ya que llamé petei caso parecido. La semana pasada, ya que llama Curique Absalón, Jaeja Peteico Imbae y por ahí Tereiban, ¿no? Era muy hermoso también y todo el mundo lo alababa, ¿no? Así que, pero Jacoaga, Sajisata, que Absalón, y rebelde, Oñembobae, Surupi. Bueno, vamos a ver Sajistamín Bojapui, tres casos, ¿no? Primero era Absalón, hoy potaba que Oñembobae, Susupe, Jaupe, Jaeo, Yapoje, Tambae, Pueblo, Jaijuja, Guayupe, Perrey, Langüe. Y por último, Absalón, Oñeja, Oipea, Ituagui y gobierno. Así que vamos a ver el primer caso donde Absalón buscaba su propia gloria. Esto lo vamos a buscar en el registro de la Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, en el versículo 1. Vamos a notar qué es lo que hacía Absalón. Dice, tiempo iré Absalón, Oyapoca petei carro y puruba umirrey, o conseguí jetá caballú, ja orecó 50 soldados, o jova genondera. ¿No? Y una atalaya explicaba, ¿no? Decía, Absalón, ningún rey David, pero Jaé, naiñumilde y Jaupe varen do respetai Jehová. Hoy coáramos pe Jehová, hoy por aboja güey y tú ape, reirá, hoy pe hace su y puesto, ¿no? Upe vare, o ya por acá petei carro, ja 50, cuimbae, ojo genondera. Bueno, vemos, ¿no?, cómo buscaba nuevamente la gloria. Dice que en Oriente era una antigua costumbre, había que delante del carro real donde iba el rey se buscaban a 50 corredores, ¿no?,
que iban preparando y anunciando la llegada del rey, así como para prestarle ayuda si realmente la necesitaban. Bueno, notamos el primer caso cómo va buscando su propia gloria, ¿no? Así que convencé que está israelita pe o apoyá jaguayupe. Upe Catu, Oñeja, Oyuca y Tugape. Vemos todas las maldades que estaba concentrando. Después, mire, dice, Jaeo Yapoje Tambae, Pepuelo, Jaijú, Jaguayupe, Perreipe, Grangüe. Ahora vamos a buscar en 2 Samuel, también el capítulo 15, vamos buscando el versículo 3, podría ser. El contexto viene hablando que Absalón se levantaba muy de temprano a la mañana, se paraba al lado del camino que iba a la ciudad, ¿no? A la puerta de la ciudad, y entonces cuando algún hombre quería llevar algún caso ante el rey para pedir justicia, Absalón, que estaba parado al lado del camino, lo llamaba y le preguntaba, ¿de qué ciudad eres tú? ¿No? Y el hombre le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y note en el versículo 3 cómo viene entonces ahora Absalón empezando a convencer a esta persona. Dice, entonces Absalón o gendurirepe persona peje y cierto itela ereba, o porá la erecherureba, pero rey no mo iria babepe o ni atendeja guau mi casre. Upei, Absalón hei, sea supiro de cuesco paíspe, ja ouro alguno presentarla y caso, yete, añatendeta jeseja, haya segurata to yeyapó justicia jesejape. Petei persona ourama oñesuja wa salom renondepe jaeo yokosupe, oñacarama jeseja ojetusupe. Absalom o tratá peisa enterobe israelita, o joa pepe rey rendape, o presentá jaguay caso. Jaeo seguido sapou peisa o mi gente, o jaiju jaguayupe per rey perangüe. Nuevamente, la astucia de Absalón para tratar de comprar el corazón de las personas. Y en la Biblia, oye, está ejemplos que se acaban ñané amigo cuera y catujá, ñande guerajaba ahí. Ñañe emi Absalón rejé, David raí, jaeningo peteico invaene poraba. Pero Satanás, o yapoja huella, o itarirí, ja oipeacé, y tubagu y gobierno mandaja guajen gendahuepe. Upemare Absalón, oñeja, oñemoí porau, mi israelita andiveja, jei supecuera, perrey no se puía puija que se cuera. O sea, poja huella, Satanás pe jardín de dempe, Absalón oico guaupe y puya porábamos, ja oñeva ahí y tuba reje. Bueno, nuevamente vemos, ¿no? Vemos en la ilustración, se veíamos recién, ¿no? Cómo Absalón atendía a los viajeros, cómo se trataba de mostrar bueno, de comprar el corazón de la gente, ¿no? Decía que decimos que entonces que Absalón se valió de la misma treta que empleó Satanás en el jardín de Edén, cuando Satanás se presentó delante de Adán y Eva. Si Absalón se presentó como el bueno, él era el bueno de la historia y su padre era el peor, era el más cruel. Entonces comenzó a presentarse como el bueno, dijimos, y calumniar cruelmente a su padre. Ahora, ¿le salió bien la jugada? Podemos decir que sí, que hasta cierto punto le salió bien. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos israelitas se cayeron, por así decirlo, en la trampa de Absalón. Empezaron a perseguirlo. Y ahora entonces, ahora por último, Absalón, Oñejaoipe y Tuawi y gobierno. Trata de quitarle ahora el gobierno a su padre. Esto quedó registrado también en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 10 al 12, ¿no? Lo que hace Absalón para tratar de conseguir el reino de su padre. Upepe Geripeisa, Upepe Lire Absalón, o mandó unos cuantos espíape, entero mi tribu o iba a Israelpe, Jajei su pecuera, Pejendubo be, Oñembopuja Peturú, Pesebara, Absalón, Gina, Coaga, la rey Hebrompe. Abeío Jo, Curía Absalón en Dive, 200 Cuimbae Jerusalén, Ja o invita su pecuera, ojo Jaguán, pero Jaecuera, do Pisa y Etela y Coba. Absalom, Omer, Iré, pe sacrificio, o Genoi, Cabey, Aitofel, Peja, Ningo, David, consejero, Jaoicó y López. Upeisa, Getabeo, Jobu, Migo, Muiruba, Absalompe, Ja, Oñemoiba, Perrey, Contrape. Nuevamente vemos la astucia de Absalón, ¿no? Tiempo iré, David, Raí, Geraba, Absalón, ojo, Jeiba, Ecue, Ebrompe, Jaupe, Ciudad, Gobierno, y Perú, Yapó, la Oplañaba, Ecue, hoy Piaja, Guaituagui y Gobierno, pero no se iba Ecue y Yedeapa. Bueno, se ve que quiso comenzar ahí en esta ciudad porque era la ciudad capital de donde estaba el reino, de donde él había salido. Y bueno, nuevamente vemos que trata de quitarle el puesto del rey, el puesto del rey a su padre.
Y bueno, después hemos visto que algunos lo siguieron, pero ¿cuál fue el final de Absalón? Dice que tuvo una muerte muy, muy fea, que quedó colgado entre las ramas, y después vinieron unos soldados y lo mataron, ¿no? Así que bueno, ¿cuál es la enseñanza que nos deja todo esto? Vimos la codicia de Absalón, que terminó, en un principio parecía que iba bien, pero después terminó mal. Dice, aníquera ñañe pirú, ñañe mobae guasuja, ña pensar, ñandeche gente, sino siempre ñaña tende baramba epa o ñane corazón. Ya se porangüe algo, ya ye shauca jaguante, ñane sincero baraja, ñamotenonde, ñandera pisape. ¿Qué nos puede ayudar para lograr esto? Bueno, lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, ¿no? Que aparte dice, no hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes, mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. ¿Y en qué nos podríamos parecer a Absalón nosotros? Quizás no quisiéramos ser reyes, ¿no? Pero quizás pensáramos qué tema que di, qué conferencia que di, qué oración. O una hermana podría decir los estudios que tengo, o por qué los otros no pueden ser precursores como yo, ¿no es cierto? Nos estaríamos poniendo un poco más arriba que los demás, pensando que somos superiores a los demás. Pero recordemos, si tenemos alguno de estos indicios, lo que le pasó a Absalón, una triste muerte. Entonces tenemos que tratar de buscar ver que los demás son superiores a nosotros, sino también que dice tratar de ayudar a las personas. Y hoy vemos en la congregación hay muchos casos, hay muchas hermanas que están pasando distintas dificultades, problemas de salud, distintos problemas en lo que podemos ayudarlos. O si realmente tenemos esas condiciones de ser buenos oradores, de ser hermanas que preparamos excelentes temas, ¿por qué no buscar la manera de cómo podemos ayudar a otros que quizás notamos que les falta un poco, que les cuestan dar los temas, tratar humildemente de darle una ayuda? Seguramente este esfuerzo Jehová lo va a ver y nos va a recompensar grandemente. Si hacemos como Absalón, seguro que vamos a tener un triste final como lo tuvo él. Gracias, hermano Mario. Y con parte, acá pone ya está entonces peor cuyo y va la Biblia, para añadir el hermano Ismael Rivero. Bueno, hermanos, hermana Carco, semana ya Sakuri, segunda Samuel 15, a 17 bebé. Seguramente ya no es mi punto importante, Jehová ya compartimos antes de Toño ni de paz. Para ni punjawa, hay contente lector, ole hawaisa. Ya debe segunda Samuel 16, 4. Estela. Sivape. Opamba mefibose orekoba de baema coanga. Así va Heishupe, Cherubisha, Coape añezune en el nondepe. Aipotaite de siempre Chewero Horu. Gracias, Telepointe en lectura. Ya responda a la pregunta, ya le cuipa con los contextos. Ella debe preguntar. David ya puraba que o decidí agua. Va para allá en poder lo y co va que pero hermana Viso. Sí, a David le dieron un informe falso acerca de Mefiboset, pero Perrey no averiguáis, Boupe va cierto pela oñemo me uva chupé, sino que o decidí, oipe apaité, quitarle las tierras, ¿no? Pero upei, David, oñemongueta, Mefiboset nive, jaupepe o jechaupa, o yabu jaue, upe vare, o me supe unas cuantas tierras nuevamente. Esto nos hace ver de que David oñeja arire oikuara ela oikoba ekue Mefiboset no sufriri va éramo curi injustamente. Pues este hermano. Va para ella en poder tiempo peaco pero ya para David. Sí, hermano Rito. Petín lecciones y poner para no jugar antes y para poner ambos las cosas. Porque a veces ya de costumbre ya duramos petín va
ya jugamos, pero entonces para en duas y hay proverbio, las dos campanas, ¿no? A pealo ya puedo cuidar Dios, en duri de las dos campanas, oye, me den cuenta que no puede ser ya, entonces peas que va a estar ahí, va a estar poniendo ya actúa. Upese termini por interés. Ahí ya con otra parando, ya contestamos con te llave. Vais a guardar cuipa, retopande, lectura pe, ne putumore y cuadro jaguan jevape. Ahí de progreso estaban debe, predicación te un buen baepe. Ahí, hermana. Llega a gustar 2 de Samuel 15:6. Absalón, Geí, ¿no? Absalón o trata peilla enterobé israelita. O jovape perrey, perendape o presenta jaguá y caso. Coagarupi veí Satanás, oipurumi tapillá, oyoguaba Absalompe. Oití jaguá ñandeyara sierrocuérape. Por ejemplo, oí Jeiba, ñandeyara ley ningó, jasietereí ña cumplí jaguá. Tanto Absalón quería ganarse el cariño de la gente por medio de palabras melosas, como que a él le preocupaba cómo ellos estaban, que era mejor lo que él le iba a hacer para que estuvieran bien. Y Satanás hace lo mismo hoy en día. Satanás nos hace creer que siguiendo el camino de él, nosotros vamos a ser más felices, vamos a tener una vida más linda, más tranquila. Upebaren ñané por anduba era, ajeyapa umi ñuja Satanás oipuruba shereiti jaguá. Una pregunta importante Terei, porque más hoy día existen muchas artimañas del diablo que nos pueden alejar de Jehová. Upese te hermana y por interés. Hermana Sandra. Gracias, Mari. Llega gusta 2 Samuel 15, 31 a 37, donde David o muestra acá PPI ejemplo y poraba ñandebe guara de Oyapo o me oración upebare David o suplicar intensamente de Puaite y Puapupe que quedara frustrado pe consejo de Aitofel, pero fue orar lo único que David hizo, Nahaniri, sino que Omed y le al consejero Usai humí instrucciones de que se uniera a Absalón y frutara el consejo de Aitofel. Y eso fue lo que al fin sucedió. Absalón aceptó el mal consejo que le dio Usai y rechazó el consejo de Aitofel. Así que esto es un ejemplo para nosotros de que cuando oramos, que trabajemos en lo que pedimos en la oración y seamos constantes. Ponete ahí, hermana. Ahí, hermano González. Sí, ya encontré lección, lección importereí en 2 de Samuel, capítulo 16, los versículos 5 al 13, correlato que David y sus servidores estaban recibiendo amenazas y también insultos por parte de este Simei familiar del rey Saúl, yepa. Pero la humildad también nos ayuda a controlarnos cuando otros nos provocan, ¿verdad? Y en este caso, ¿de dónde sacó la fuerza David para poder soportar esto? La relación que tiene cuando él escribe el Salmo 3, precisamente ahí da la respuesta, ¿no? Porque en el versículo 4 David dice, ¿de dónde venía mi ayuda? ¿Dónde alzaré? Dice, viene de Jehová mi ayuda. Eso nos da la respuesta claramente de que Jehová ve nuestro sufrimiento, ¿verdad? Así que para mí, GPTI lección neporado. Ponete ahí, hermano. Pues sí, sí, hermano Vega. Claro, ahí en 2 de Samuel capítulo 17, los versículos 27 al 29, nos muestra que Barzilai no pensó que a su edad ya no le era útil a Jehová, sino que al contrario, fue generoso y usó lo que tenía para ayudar a los siervos de Dios que padecían necesidad. Y esto que nos enseña a nosotros, que sin importar nuestra edad, Jehová puede utilizar, ¿no?, para ayudar a hermanos de cualquier parte del mundo que no puedan cubrir sus necesidades básicas. Pues sí, te ponete ahí, hermano. Ape ya consumpe Irene o Jorge, por favor. Bueno, es interesante, 2 de Samuel 16, 23, porque allí dice, todos los consejos de Aitofel
tanto para David como para Absalón, lo veían como que venían de Dios. Quiere decir que Ahitofel era una persona brillante, lúcida. Ahora, ¿por qué permitió que el orgullo, la ambición y la codicia lo dominaran? Bueno, una atalaya dice que la persona codiciosa y orgullosa generalmente le faltan dos cualidades: la honradez y el amor. Por eso cada uno de nosotros debemos autoexaminarnos, ¿no? Soy una persona honrada en todo, soy una persona honrada en el servicio a Jehová, lo hago por amor. Eso nos va a permitir identificar nuestros motivos, ¿no? Y así poder evitar que el orgullo nos domine, porque sabemos que el orgullo nos conduce al desastre. Gracias, hermana. Por ahí tiene comentario, hermano Caballero. Segunda Samuel capítulo 15, versículo 14 y 15, pues ya sabe que David actúa, iña puaya, jaña cañí, pues ya puraque, y se lo cuera porque en peligro, y pues, ahí se lo cuera, eso es, por ello ya pues telande, ereba, wibe, con lealtad, pues, Eva actúa, ja apoyar, pues, rey, pues, un invado decidido, pues, wibe, ja, pues, Eva cañó, pues, situación, wiga, todavía se llama salvo, pues, Jacob. Ya se acuerda dos cosas, pues, primero, ya se acuerda de que David, ahí se lo cuera, no ya ferrey, mi cosas materiales, a salvo y enseguida, o actuar de manera inmediata. A segundo, ya hemos pensado tiempo, la organización, el cuerpo gobernante tomado, tiene decisión, ya hemos ido a salvo de alguna situación y ya tú hubo y peligroso, va a esa pañande ya actuata. Ya actuata para David sirvo fuera actuar a huella, con prontitud, que tomáis ya por la, oye, Eva hueñan debe y ya tú uramos ya la situación, anda ya ferray, mi ya recobare, que tomáis ya hemos a salvo. Entonces, vayan de preparata cualquier situación o y que tú y coñan en cualquier momento. Pues ahí está, hermano, y por ahí tiene comentario. O ahí tiene comentario, uno. A ver, Yareco, familia Ramírez, último comentario. Gracias, amante Ismael. Según dice segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 29, allá para David, y allá para mi tapicha, cueran días a super desierto, año te japas a cuera que contene, cuya lleva mi vara, te mi en este caso allá va. Vaya para Jehová y por uno tapicha para allá para ahora jamás super cuera, mi hijo mía te mi allá para. Có ai nhân dân bảo ấy cho bảy cho bà nhân đây là giờ hay cho bảy tiếng khi bà bảo bảo bán bảy cái hại cho bà nằm bảo phát tâm mỗi nhân dân bà về cho bà đi phong anh thì sẽ có tay thì có hay hạp về ở quê là ha quê quê cho bà là vì về hết tâm bảy cho bà này caso irete manteca queso o esa hạp bảy cho bà hay quê hay iwi ở bên này nhân bà khơi yêu khơi hay cái này ở con agente hoy coja huepe desierto allá para phong anh thì có versículo 76, Por ahí te di, hermano, en el comentario. Gracias, entero de Tepes, a analizar, con puntillo importante. Muy bien, gracias, Ismael. Por ahí terminé parte. Gracias a todos los hermanos por el comentario, la verdad que excelente. Y por ahí terminé. Ya Sata Juan, entonces, ya le dejamos lectura bíblica, segunda de Samuel, capítulo 17. 17 al 29, apenas ya en el hermanito Máximo, Inframpe, ya en Dumita Shuka. Jonatán ha Ahimas oikuri en Rohuelpe. Oputape ciudad upupe. Haecuera oputa upepe. Porque en doipotai umi gente oje chupecuera. Entonces Petei sierva ojo jaomombeupaite. Jonatán ha aimaspe la oikoba. Jajaecuera enseguida oraja la noticia rey David. Pero Petei mitarusú oje ya chupecuera ja ojo avisa Absalompe. Upebare puaterei ojo jicuai bajurimpe Petei carai rogape. Jae oreco Petei pozo y corapupe ja Jonatán ja aimas oike upepe o caño jagua. Pecarai remireco
Otapape pozo yuru PTI telape ha omoille hiari trioraka. Ha ababendo pillai ha ecuera o cañuja upepe. Upe y Absalón, siervo cuera, o jope cuñacaraí, logape ha o porandu supe. Moiko oijina ay maja Jonatán, hape cuñacaraí hei. Ha ecuera ojo perrío o hija botuo. Upe maro umicuimbae ojo ojeka supecuera, uperupi pero ondotopaimaro supecuera. Ojo ye unde hicuay Jerusalén. Absalón siervo cuera, ojorire Jonatán, ha aimas, ose, peposowi, ha ojo hicuay David, dendape. Ha ecuera hei David pe. Epúa ha puae, perejo e cruzape río. Porque Aitofel, heima, Absalón pe, baishapa y catunerundi. UPPT David, ha entero mi gente, o moiruba supe o cruzape río Jordán. Ha coemba ere, ya o cruzapaitema, hicuay ni PTI doputai pe otro lado. Aitofel, oikuabo, do yeyapoy, hawe la jaehei, baekwe o prepara baurro. Oyupi, hiari, ja ojo y vallepe. Jaheirire y familia cuerape, baepa, jaecura, oyapon baera, jaeojo, oyeyubi. Upei, oñeñotu, supe, oñeñotu jahuepe, umiltu acuera, upucuepe. Uperi de David, ojo Mahanaimpe. Ha Absalón, ha entero umi israelita, o cruzape Jordán. Absalón o moía amasape, o dirigí Hawape ejército Joabese. Amasatua, Hera y trape israelita. Ha isu katu Abigail. Abigail katu naja familia. Ha Abigail hermana Gina Seruya Jaeva Joabsu. Upe y Absalón, Jaomi israelita, ojo o putagalaape. David o Ahemire, Mahanaimpe o Ugendape Sobija Jaeva Naharau. Jae oikorabape, Umi Amonitacuera ciudape. Ojo abeigendape, Makir Amiel Raui oikoba lo de Barpe. Ha Barsilai P. Galadita, oikoba roelimpe. Jaecuera o eraja Davidpe, trigo, cebada, harina, semilla, oñemaimbe, pureba. Javilla, lenteja, semilla y seco, pureba. Ja abeitupa, olla, ja getamba bauru, oyeyapoba, ñai ui. O eraja abei eirete, manteca, queso, ja oya. Peisha oyapo, hikwai, heiui. Oimene, iñembuahui, iyuhei, ja icaneo, coa gente, oikojawe, pe desiertore. Ja entero umimbae, ome Davidpe, ja umi gente, oivape gendibe. Excelente, Máximo, por entrena lectura. La verdad que yo estoy teniendo la lectura pronunciado así, había palabras no fácil, pero el pronuncia pone igual, excelente. Lo felicita. Justamente cogí la lección 5, el león y vos hiciste así, tal cual como estaba escrita, así lo leíste. Muy bien. Por eso muestra, dice, cuando uno hace esto, la buena preparación. Y esto se muestra también que vos estuviste bien preparado. Y la pronunciación de cada palabra, ¿no? Va acorde con la preparación, ¿no? Así que lo felicita. Excelente, Muy bien. Muy bien. Ya se está con ape ñambo por abejanwa, primera conversación, ape araña henduta, y en hermano Ismael a Gustavo. Bueno, paitehina, maiko temi. Pensamos visitar a la gente, pues a Roya Poti por Andú, a mi muerte y ya
Upare ñañembo sufripa ñante ya ñande catiga jamás. Peko porando ña te jape ye tu estampa hoy koiko dai kwai bala a contestar de peko parte. Pues si te está gente pensando pensar esa lleva, pero la Biblia cuando está yendo de Paco porando, hay una zapoitemi permitió ese que de Santiago 1:13. Ña te jaban hace tiempo hasta guasina, pero na poco más. Ahí no ya fue sacando desde esa vuelta. No zapoitemi te vea ni mo está o uma sacaña de preparando ya puedo cuando al hei pesa. Oíramos o a siba ni que hei ñande yara se probagina porque aba vende y catui o probar ñande yara pemba eva ipe jae no proba ya veis aba vepe pa eva ipe pa pande no tapa con texto bíblico aliare de cuatro. Pero eso callan de que parte pues la gente interesada y que donde ya no puede ya es que hay en de proja. Upeseite hay otro punto pues sacar que y porque aba vepe ni catui o proba jae lleva a ver otros y jaja no proba ya veis pa bemba eva ipe esa vamos a decir pa más antes era cari Gustavo. Gustavo 6 mal upesa en upi pesa yo muy la gente ni hago la de ya ni pibe lo ya por mi pregunta a lo yo muy la gente ni a la Biblia y responde ya de cada pregunta oye ya po pesa co pa co caru pena va a poner pensar que te vamos a analizar otro punto otro ayuda pedicatura. Sí, hay tema. Te comparte se interesa con y poner que hace tiempo es interesante para que nos sacarse. Dale, oye, temas, pues no otro ayuda ya pues ahorita tipo ando y importa más causa del payaso sufrir, que tú vayas porque min de bello. Exactamente, la pecha no sí, la porque no ya puede sacar Andrés. Vale, oye, tema. Muy bien. Y gusto ya yo oga ya la picha guajaya. Ya tendré ponado, ya puse acá ponado en luz. Muy bien, Imael, excelente la de forma de predicación. Allá porque lección 7. Llaman cierto vamos información. Ande directamente de la Biblia o alguna publicación y le lee directamente su allá. A peor ya la por interesar, ya por interesar, pero lea en duda. A la meta ya recuerda cada uno a para predicar ya ve que la persona ya ni mongueta andi o entender información o interesar de ella pues excelente. Muchas gracias Ismael Gustavo Abel. Ya sata con ape revisita pe ape araña andu tenía hermana Ayelen Caballero a Cecilia Benítez a escuela ya está Ismael ya puedo presentar ti videos en ape hogar ya andu mita su escuela. Vaya pa, Ceci. Vaya pa y para. Semana pasada ni aprendí curi que ni ande chara de rico y jala culpa un mimba de bahí ya gasábale. Ya puta curi ni ambo jabaita jaco por andu. Nada causa repa ya sufrí. ¿Puede aprender a pensar? Hacho mi gente ñaña causa. Eso. Gracias, Monteres, ahora lleve la de pensar. Batecopa ya hellaron la Biblia que iba en debe. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Y Catú para leer? Sí. Primera de Juan 5, 19. Yaikuani ngoña de Yayujaña de Yarawi, pero con mundo completo y te o impeañapo grupe. Eso. Ese mantelan de lectura. Ceci, nada pogupe pa oí con mundo completo y te. Ja, pepengo gei que con mundo completo y te o injapeañapo grupe. Eso, pechaite. Entonces, el contexto, o acá por aquí, el principal causante de la responsable, un imba de bahía sufrigare, jae peaña de la Satanás. Pero cuando Icatú ña pensaba ahí, va ella pa, o imene, o niñanduñan de yara, o ella ya sufrija. Va a depender de pensar. Sinceramente, no hay coimba de paja de tan debe. Bueno, no hay problema. La Biblia, Ceci, Icatú, ñane putumoñan bojoae jawa, opa, coa por andú. ¿De gustan pa ese día aprender la Biblia que iba? Sí, cuando hay TPB interesantes, a gusta. Qué bueno. Y por ahí te cosas así. Ah,
Ahuyaucasen de PTI video o explicaba Baeshapa y Catura aprender la Biblia Omboe. Interesante, te poco videos, a la verdad que sí, se gusta estudiar se ve la Biblia. Qué bueno, Ceci. Entonces, Oputaporapa debe, ayudamos semana Uvape, con mismo horario, ni analizar, oñondive cofolleto, cofolleto, ni aneputugotama, ni ambojoy hawa, getaporando. Japeaco hora peyugo, se topao, ahí más tranquilas y catuyecta ni analizar porque es interesante. Muy bien, excelente, Abel, muy lindo predicación a Yelén, por ahí tereine guaraní, la verdad que muy bien, Ahoga ya la veía, entender por ahí, excelente. Pues justamente la lección 2, ayer para ella para reñe monguetaro guayshan de la pichandi, ayer no ya popea, ¿no? Hablábamos como si fuera que se conocía hace mucho, ¿no? Eso es lo importante cuando uno habla así, y la persona también la ohendúa o ohenduce. Pues va a dice ñañe emana oñe entende han waisha mimba ereba ha eñe emana reñe monguetaro waisha otron. O sea, justamente no mongueta como la forma de ser entendiendo. Pues va epa y capture yapo. Bueno, seguramente ayer no yapo pea ayer pa ñembo Jehová pe yerure chupe teneputivo a pesar se ponen más PM. Así que excelente y por ahí de parte ahí. Muchas gracias. Muy bien, ya en con el discurso entonces, apenas ya en el hermano Ubaldo Gómez, ya de agua azúquena, usaí y agua sujahuecha. Primeramente, ñañe por andumi. Mo cuenta pisha oño amigo y tejama. Va para te coteme o ya pojico. Esta agendaisa y catu ña pensaja yepa oño amigo y tejama. Primeramente, ya voy a pembora y ju o yo he. Ha ambuemba y catu oí plata jetaba y plata jetaba y ña amigo ta. De catu y aceite de veja yepa, pete imboria ju ha otro y plata jetaba. Pero ñande caso ve como cristiano, dalle ya como hay un peba. Vale ya está mocoña de yara siervo, oño amigo y teba que ha doya poico amba. Pero veí que tú ya apoyé otro porando. Te coteme pa ñañora y no ñane amigo ña defende jama. Ayepa na te coteme jeta gente y que tú ña defende ñane amigo. Upeare ñañe eta David, hay amigo y teba que kusain. Ya cuando ella ya gente más a ya yuvo más ella pa David oñe traicionaba que. Y ta uratete hay consejero Aitofel. Va por ya por que hoy pe hace David y puesto ña en duma curia yepa. Pero Aitofel va que consejero ombolega salombe hape charupi oñimoi y tuare. Cuaco caso pe David y mi amigo y teba que José. Pero José do ñemoiri va que umi jetabe va a favor pe. Y tu chara moje pe David ha sa ima va a la esperanza Jesse ha oñimoi y la oto. O defende jamás. Pero no ñora y no. Pero es importante terei, va a ya poda vio y cuavo pe va a ir cota bajese, porque mi amigo mombe uyupe, o sea, cañe. Oputante para José o Hendú va a boicota, dos ya puede upeya, sino o moinu a veida vipe, upe va a ir o ya pota va a pejese. Ñande caso pe, ñande como cristiano, a ver, nate cotemei, ñañora y no, ña defende jamás, peteña amigo y tepe. Hate cotemei a ver ñande aguazú,
y katu hamaisha llama apo Jehová pehuana. Cuaco caso pe David ha Hussein va epa la oño amigo iteakwe moco y beba o jaihu Jehová pe. Ha pecha vei ha escuera o yoihu. Upeare oño putimo. Ya examina va epa la punto y katua ñane putuo anihama o icoñan de deje umimba eva hija ña defende hamañan de amigo peñañona y no une. Pechima ilumina ya esa jamás en nivel Proverbios 29-25. Pecha hei. Pe o que lleva happy shawi ho ata petin trampa. Pero pe o chiroviaba Jehová hoy cota seguro porque jae o protege tayupe. Pecha o yapo Hussein hoy putimos jamás mi amigo David. Do que llego mi cuimba ewi porque llego a Haisha oñe armacuri pete ejército tushaba o perseguía a David pejocaño. Jae do joyo ñora y no terano ni moiri mi iba le beba o te mi ejército favor. Si no, o mombe u David y catu como yo toma pe medida o ye jamaco peligro. Upeare yareco jetabe ejemplo o mi amigo y catu bañan putemoñan de yara siervo que y catu jamaisha ani yaiko ya que huche hanaña ne aguasuña defendebo pequeño amigo. Haupeabe hoy ya seguí que na David, Jonatán, Natán, Hajusain ejemplo. Peisha ya he shaukata ya haijuja, haya repeta ha Jehogape, haupeba ombo ata, ñanembo ata. Ani que na nunca ya yoga aner ha asalombe. ¿Sabe anteningo? Ya te equivoca, rein ñane imperfecto rupi, pero siempre ñañeja ambaite vaina, ñamote non de Jehová. Ha pecha y catutaña defende, hoy mira ñane amigo. Muy bien, gracias hermano Waldo por la interés de parte. Muestra acá por la interés debe. Y gusto ñajenduja llevar de amigos fuera de Jehuama, Chapa y Puyaguazú. Justamente la hija con lección 13, ¿va? Pues lleguemos esa camba epa y para epa de provecho tape información. Andemos acá por la entrega ape porque ya ve más chapa y pitivo para un minero en duape o esa cuanja guamba esa pa de provecho su pecuera gina un mimba ereba. Muy entendible allá cuando uno de coña amigo o haijua o ha estado un problema y que tú pitivo apenas ni mo agua suña y pitivo agua allá. Apoy himba esa pa y que tú ya po y pensaba era un nerendubare. Ella puede mongetar y cuaja guamba erepa un minerenduba hoy coteve upe información. Amato a tiempo pues allí para esta veces ya esas situaciones ya tú vas a bueno cada momento para ir por allá pecha y que tú ya de puede agua su ya pobre David con Natán mío ya pues agua ya no ya cuida agua de amigos no. Muchas gracias hermano hoy por la integridad de parte así que ahora voy me debe. Muy bien, ya hasta coanga entonces Jacob Cristiano Teisha, apeana ya pura pe pura 116. Ñañija ya yo por ay juve y pueden dar página primera a los Corintios capítulo 13, 1 al 8.
Muy bien. Coapi ya chata entonces pe de provecho ta congregación pe y pueden dar vagina Salmo 29:11. Pues invita a mí que aturamos ya camí Salmo 29:11. Justamente la Jehová y vagina la ochaspota va pe y pueblo rejejape amba erepa importante tepea. Hace un PNP le deja pe llama algún programa pe ni me toma en cuenta amba erepa oye tratajina. Upue pe Jehová un bareteta y pueblo pe. Jaecuera oikota pe agua pupe porque Jehová o bendecita su pecuera. Japeaco tema gina oye tratada asamblea UA regional. El primer tema ya cota vagina. Así que como que entero vea, queridos hermanos, y que tu Hawái y membasco asamblea pe allá disfrutar porque cada parte es tratado solamente todo para los testigos. Ñande, directamente ñande en guana con tiempo peica tu hawaisha ñanemo ñanemo barete cada tema para nosotros. Entonces y por ahí teta ña membaja a ti ni hawaya perdeja yepa con asamblea upuepe y discurso ya pota vagina serie de discursos ahí Jehová gina ñande yara o me eva agua jamás todavía con a tiempo peja yepa apoye ya otro discurso ya y cota agua ya yo hay juramos. Con a tiempo venían de ya que no hay por imbora y ni un lado más ve pero no interesa y más ve ni vecino taja eva pero sin embargo con Jehová pueblo pe sí con asamblea pe o afirma ve tenían de con hinamba eres pa importante ya por ojaiku upeare la bella esa tajina esta parte o shaukaba y audiodrama o lectura bíblica dramatizada o shaukata de tiene ejemplo Job envía sacue Jorge ya cuepe tiene cuimba hoy coseba pu agua pupe. Así que ya su cataña de epa oya po acue amba epa shabaña de que tu ave ya po ya seguí hanwa hajepa. Upeare hapo mokene entero bepe y que tu hanwa isha ñante ave ya poco amba ya inme hanwa ya poco arreglo y que tu hanwa isha ña inme upepe ya disfrutar con amba ere. Upeare ave hoy su caña de ñande ya hay juñan de la pichacuera pe. Va esa pañande ya es chauca ya hay gujañan de la pichacuera pe. Va epa he iba que Jesús ya camina con Mateo capítulo 22 versículo 39. Jesús o mandaba a cuepea con mandamiento. Mateo capítulo 22 versículo 39 hei pe segundo o yoguabe y chupe hei reja y juanan de la pichape debo ir ella hay gujaisha. Va esa papeañan de ya es chauca y que tú ya es chauca bueno con anga ña isna cora asamblea regional pe hayarecota mabeico anga peña sella predica públicamente hay castuña invita entero viva pe pues carrito rupi vejina hoy más preparado ñe punuta con sábado y catua ñe puruya ñe punuta más así que hoy 4 grupos organizados y catuja cada uno ñe mongueta y superintendente de grupo ndi Jaupuepe pero ya por los arreglos cada lugar y que tu ya predica. Japiche ya por los hermanos pero ya chauca ya hay gujaña de la pichape. Porque a veces como que ya hay más acostumbrado ya hay en deroga pe persona upiveja ya para bueno con aro encima con talento ya se jamás allá pero sin embargo ven por ahí juya de cobaña de la pichape era pilla ya pota pe esfuerzo y que tu ya se ve ya predica pe ya entero así que hermano como que entero vea peica tú vive Jehová os echa el esfuerzo de cada uno situación de cada uno ajá eu güero jorio pe granito de arena ñande ya mo imaginas ya po vagina que tú ya seguí ñamba po excelente muchas gracias entero vea pe ya hasta entonces el segundo tema pe o por ojaijuba no ñembo tu shai hape araña andu teñen hermano Jesús. Gracias. Bueno, y por ahí tenéis comparte, ¿no? El tema. Así que puedo invitar entonces entero B que comentar Jaguá, porque así lo hacemos con John Divepa, ¿no es cierto? La tema, el hermano ya comentaba, es que ya pe video, a ni enderezará pe o por jaijuba. No ni en voto y ya ja. Jaupei responde coa polandú. En bojapi polandú. Pero entonces era ya que ya está video.
David hasetekuri. Ha Absalón o aprovechase upeva oipe ahangua ituagui y reino. Ha eningo itua Isabel y pona ha vale tereiva ekue. Hay gente cuera y rico, hay poderoso baekue. Y ponar upi entero ante un mañajese. Ha supe gusta y terei curi upea. Upe tiempo, pero mi gente ojo mi bacuepe rey rendape, ha o juzga jamón mi caso o guerecoba y cuay. Se ayupino de juezco paíspe, a uno alguno presentarle caso, añatendeta ese, haya asegurata toyillapo justicia. Deningo Pereira Usheruisha. Hace cinco reina abey. Haeteva ya ana seba voy a gobernar hanma, pero ñande yara hoy mene hoy cuala oyapova. Haeteva isa Absalón o ni interesaba guau mi persona o jovare David en dape, pero añete jape jaeo pensacuri y gente. De calidad y poraba, ¿no? Pero, guau. Bueno, entonces, vos japi polando, pues invitar entonces a comentar. Mbaepa, orecoba eque y favor, pe, Absalón. Cosas importantes de ahí, ¿no? A manito, acá, guaraní, ros. Anfitrión. Una sola manito, pero no dice el nombre. ¿Ayelen? ¿Sí? Y pinta por A, recoge estabilidad, familia rica e influyente. Ahí la gente lo veía como una buena persona. Qué carga y por ahí, qué bueno. Así que se ganaba la pinta, Osvaldo. Absalón ha cuepete tapizada de inelegante va ricora ha orecoa ipe o por otra tacua entonces peba la olla poseba cueja. Sí, bueno, qué bueno. Sí, comanito. Mirta, ¿por qué? Abei era hijo del rey y además también venía del linaje de reyes. Entonces él se creía que tenía autoridad ahora para recibir también de ser rey. Claro, Peyaité, como la gente lo aplaudía, lo miraba, y gusto y tereí de saludar. Qué importante tereí, ¿no? Bueno, otro por andú. Va, erepa, yaecuá, doy por ahí, perdón. Jahue, umimbae, orecoba y pavolpe. Lente ajeno, porque los míos se me rompieron. Por eso no veo bien. Bueno. Sí, caballero. Claro, estoy por uponai, ayer por mi habilidad, pues ahora coba. Ya es más guay sanguete, porque o peor orgullo, o yupiña cameja, anga oñe punu, o armar petén estratégica, tu jamaisha, o ya fue tener complot, a usurpape, trono y tú a trono, David, no solamente es a rey David y tú, sino que el ungido de Jehová. Así que la arrogancia, el orgullo, o era Hasupe, o cometer semejante pecado grave, o hipotavos, o ya algo con seis jamás no corresponde iba a supe. La misma cosa ya por Satanás, o hipotago no corresponde iba a supe, con astucia, con ganar a la gente, o apoyas a más supe. La misma cosa ya para Absalón. Jaupeba, ahora Hasupe, oñe hundí, o mano. Qué calidad, ¿no? Y Catupiriba ese amigo. Juan. Usó todo lo que tenía, todo lo que le dio Jehová para beneficio suyo y no agradeciéndole a Jehová por todo lo que tuvo. Entonces era importante que en ese momento él agradezca siempre a Jehová y que le dé las gracias todas a él por todo lo que tenía, pero a pesar de eso fue todo para beneficio suyo por culpa de su arrogancia. Claro, bueno, otro por andú entonces.
Paepa Yayapoba era ani Yayu ni ande orgulloso. Gálatas 5:26 va a Pablo entonces. Contexto bíblico, sí, Rivero. Oshaka por allá de allá y Gálatas 5:26 aníquena Yaiko ya competini ya ne empioso pecha ya ni embotuchamos para ya voy en cuenta porque pues al salón allá hoy ya fue pecha estoy pupa entero para eso ni embotucha aparentaba para ese tepa por haiku pero y para pupe va por más por orgullo a o por caso o peca a ya ni atender allá voy a con ya con Gálatas 5:26. Un presente. Así que nos deja motivo para pensar. Algo ya se dijo. Veo otra manito aquí, Alviso. Sí, yo mando a hermano Mario una parte de tema pecuri que a veces hoy está y que tu puriva come discurso, ya poco muchas cosas, pero mi ne momba de guasui van a al contrario, ñande humilde van a allá de Chaucaban hay que tu agua y que tu otro pero para la que va a ver horrible. Tenemos que practicar. Como toda cosa. Si no practicamos, no aprendéis. Así que, manos a la obra. Porque hay cosas que se nos escapan. Tenemos que ser sinceros. No hacemos todo bien. Sincero. ¿Verdad? Bueno, corre cuadro. P. Oporohaijuba, no ni en Botuillay. Y así está. Primero los Corintios 13:4. Ma Paulese entonces comparte este texto importante que dice Belén. Belén. A ver, Juan. Hei peoporo haijuba y paciencia, haimbae porá, naini envidioso, daiyeyapoi, ha noñen botuishai. Un penseite. Así que una parte interesante que ya se comentó anteriormente en el discurso, paciencia. Por ejemplo, David no tuvo paciencia. Se adelantó a juzgar. De por ahí paciencia. O a veces, oye, monguetás, cualquier cosita, al repetir rápido lo que otro dice. Falta paciencia. O quizá, ay, pues si te leí. Falta paciencia. ¿Nos pasa o no nos pasa? A ver, a mí me pasa. No sé, a ver, ¿alguno de ustedes le pasó? O puede ser que le pase. Ubaldo. Sí, y Catu, yo escuché de PA, pero parece importante tener tema contexto de leva de que es para allá y puru primero de paciencia, va a poner, entonces un día entero, ya ne puede hoy Catu jamás ya niña ni en botucha, te la ya voy a copiar envidia. Un penseite. Humberto, querías comentar. Sí, justamente PA Peti análisis constante ya poara, más todavía ya le ve algún puesto de privilegio, porque ya se de que PA, Correira y Catucuaja o gobernaja hoy purupona y recurso tanto de influencia como económico o huereco hoy pipimos aguas esta israelita pero o mañana conveniencia ante hoy potabe o peisa añade congregación la yarecón algunos medios o alguna forma o alguna cualidad otro de Yecuyan aña envidias y al contrario ñañana dispuesto Yay purúo mi cualidad habilidad ya huerecoa Yay pipimos aguaña hermano cuera. Fernando. Upevare peculiaridad borejuña importante tereía, yepa. Porque cuando desplegamos esta cualidad, la cultivamos, más amamos a los hermanos, perdón, vamos a ver que si tenemos algún beneficio en algo que Jehová nos haya dado, lo vamos a usar en pro de los hermanos, ¿verdad? Esto ayuda a crecer a uno de manera espiritual, a la congregación, uno mantiene la paz también, la unidad, que es lo que Jehová nos pide, y nunca nos vamos a hacer arrogantes, ¿no? Porque vamos a estar cultivando eso que Jehová nos ha dado y que nos está pidiendo que mantengamos, que es peculiaridad por el juego.
Aguille Malte, hermano, muy lindo. La verdad que nos deja para pensar, ¿no? Y bueno, lo tenemos que pensar porque hemos visto, a veces en ese momento nos sentimos bien porque salimos bien parados en ese momento, pero las consecuencias, bien. Gracias, Mate. Gracias, hermano Jesús. Bueno, ahí te de parte. Gracias a los hermanos, ya pues sacado comentar a Güere. Cuando ya se entonces estudio bíblico de congregación, ya está lección 10. A su título es Invaisha pan te vota un mi testigo de Jehová reunión. Muy bien, te comparte por ahí te lleva porque ya güey tengo lleva ya me hola salón peña de hermanos fueran di a pegio baroga a fecha de ella y vota mientras estudiante fuera ve todo estoy cuapa con ambiente lleva. Así que pues ahora es más de hermano de rito para ella para voto mi testigo de Jehová reunión. Bueno, en mi pregunta voy a analizar para como punto interesante, te va importante va a ver. Ya está en hermano Fabián Picato, me está leyendo el párrafo de primera parte. Hoy me van a invitar a Johanwa con una reunión hape. Hoy me dieron a Inaiti y Katuhinare que Hichelento de Johanwa. Hoy me dedico a hacer, va a ya por mi reunión hape. Va a para importante te cote me pico a Hakatote. Colección P, ya aprendeta, va a para mi reunión importante trei, reño maui hawaiian de Yarare, hamba ella pa umiva y de provecho tan debe. Muchas gracias. Según Peaco partes allá, ya que vas a enseñar la mayoría de mi apes ya hay más testigos, pero sin embargo ha venido estudiar y estudiar con la Biblia ayer. Acá te voy a ya responder o ya contestar. Va es para allá y cuaseñan de con respecto a las reuniones. Va esa para que hayan de ya y cuase. Sandra, por favor. Bueno, vemos que colección peña aprende para que una reunión es importante tener porque reñemos agua y jaguañan de yara nos acerca no solamente a Jehová, sino va ella para un y de provecho en de. Exactamente. Y por ahí tenéis. Así que, Pepe, hermana Ifran, Ana, por favor. Yañi pero haré ya estudiar acá tu eteña nemo curioso ra. Ya y cuase, va oye ya pues mi reunión jabe porque ñande ya y cuaguri otra forma de adorar a Dios ñande mo ya cuejica hija ñande ya hago tu pao ve allá pa. Entonces ya y cuase va ella voy con la reunión ja va a ir para allá jamante acá tu ete si ñande ya estudiaba imagina la Biblia, o sea que seguramente un mi por andú con hoy cuase ahí un mío estudiaba la Biblia. Exactamente. Entero, vea, ya que siempre es sorprendido. La primera vez siempre hay donde mando, ya yo lo voy a reunir. O pues, ahora, el primer punto interesante, ve, ya se está con una pregunta. Va, es para la razón importante, vea, ya jamás reunión, ya en dumita lectura, Fabián. Rey David Mombe Uñan debe upeba e ivo. A Mombe Aguasuta Jehová Pepe ate Guasupe. Cuando arupia vei, mi testigo de Jehová, hay trei catuya ve, oñen batuñon dive. O parupiete comundope, cada semana ha oñen batu o adora hawaiian de Yarape. Por ejemplo, o purajei ha oñen dive. A unas cuantas veces al año, ya pues y mi reunión tu ishabeba, o ihabes te trei ve gente. Muy bien. Va para la razón importante de vaya a reunión jape, según Peaco ya le va a que coa. Oye, catrón de manita. Un escritor bíblico dijo cuál era la razón más importante para reunirse en la gran congregación. Alabaré a Jehová. Salmo 26, 12. Exactamente, muchas gracias. Muy bueno. Fernando. Por eso, el objetivo, Oñembotiu Adoraja Guayan de Yarape, en cada reunión, cada asamblea. Exactamente, pues. Así que,
Va, esa pues ya puede ver al año. Ape ya le co habéis sueño lado Elsa o Ramón. Pe. Y nada, hermanito. Muy bien. A mi asamblea guasupe, yajaña, mungo guasu Jehová. Exactamente, y por ahí tenéis. Ubaldo, por favor. Bueno, hey, de para unas cuantas veces al año. Hape baña de yagüere cota vagina domingo o ua, y pregunta pe arte guasuja, añe de hape entero betea, a peña jaros no pea porque ñamomba e guasuta, jeta y tereña en hermano cueran de Jehová. Exactamente. Muy bien. Juan ya también de segunda parte de Catunamo. Upependigo principalmente, hoy estudia la Biblia. Añemos saca por año de Yerañe, oye explican va epaje y seo mimba eje iba. Una reunión hape, le aprende beta Jehovawi, mi cualidad por ahí teja eurecoba. Jare shaban va isa y tepaja en drelhu, catu etere ñema muy beta ese. Abayu pepere aprende tamba isa paja e catune putimo, revi a jawan de covepe. Va epa ere aprendeta o mi reunión cuerape. Elenita, por favor. En las reuniones aprendemos de Jehová. Muy bien, muy bueno. Jacinto. Yes, a mí. Pues ya invítame a Humberto. Ve. Sí, apenas de la clave con texto de Nehemías 8:8, Baisha pa Oñenguatiru pibe la pueblo, Upeisha rupibe pe Jehová espíritu, en die cuera, jaontende pora, la umimba oleva, Japeisha ñande ye cuaco anga, de que la congregación rupibe, oñentende pora, umi cosa, oye explicaba ñande semana tras semana. Hañanemo kene, umiñane hermano cuerandi, cosa que ñane año, de que atumo ay vaya ya, pondai que atumo ay ña repetí conocimiento exacto de la escritura, o sea que ñaicotea a la congregación. Exactamente. A ver, epepa veían de putivo, según Isaías 48, 17 a 18. A ver, Rafael, por favor. Ha Jehová ñande que ha ñande le combo ñande guía ha ñantende jamás la propósito. Exactamente. Sandra. Abei Pepe de aprendeta vaya pajae y catuña ne potubo de guajawa ñande cobepe nos ayuda a ser felices en nuestra vida. Y como dice Isaías 48, 17, 18, Jehová, Jaejei, Shejina de Yara Jehová, Umibae, Sheren Boeva, nos enseña para ir de provecho en debe, Rogiga, de Jojaguata Peporare. Así que apotaite ningo orejichapu Umibae o mandaban debe, upecharo de Puaguapu, o Guatapete río pejan de justicia, o Guata umi olaga mar peguape. Así que dice que nuestra justicia y nuestra paz sería como las olas del mar. Así que él nos enseña el camino que debemos andar. Exactamente. UP7. Así que ya llama 2 puntos importantes. Vas a llevar. Va a llevar. Llamamos va a sur, no es primera parte. Va a venir a aprender. Va a Heiseo mis hayan de lleva, esa payan de positivo. Ya es amigo, hagan otra parte importante de Teba, punto 3. Hebreos 10, 24, 25, Jehová y va epa, hoy potaya ya po. Ni interesa que no yo hayan de puite wide. Hayan yo mokune, ya por hoja y juja, wan haya ya poja wan imponaba. Ahí a ver, ani haya faltado mi reunión hape.
Upepericuata, esta gente, oye hay jugo, oye apoyo apoyo he. Hande y sabei, hoy cuá se ve vayan de yarape. A ver, enduto mi discurso, comentarios, o mi conversación, taja oye pun un boue, tena o pariré. How mi va cato tenemos que neta. A ver, que tu taricuaje esta vez persona, pe. Hay cuatan ba, ella pombo o va y mi problema, huerecoba. O Paco amba, era ningún gusto y tiré mi reunión. How pepe Jehová me etan debe, esta y tiré ven bae. Hijo, minante de ella. Muy bien. Muchas gracias, Fabián, por la grande lectura. Va, ella pa neputimoto mi otro joa a ver reunión hape, según Hebreos 10, 24, 25. Marcos. Claro, ñande yara Jehová o me ñande de mis reuniones para que ñanemos con Javi ya yo por Jesús, mi hermano Cuera. Exactamente. Irene o Jorge, a ver. Gracias, Gustavo. Sí, de hecho, esto es lo que se percibe cuando una persona va al salón, ¿no? Lo primero que ve, a lo mejor no se acuerda de qué se habló. Pasa el tiempo, ¿no? Pero el trato que le han dado y el trato que se tienen los hermanos entre sí, cómo se preocupan, cómo averiguan cómo están y ven la forma de animar y estimular, eso es algo que realmente se percibe y atrae mucho lo que se puede lograr ver en la reunión. Exactamente, muy bien. Jesús. Sí, a ver, por ejemplo, el libro de Romanos dice que es un intercambio de estímulo. Y es verdad, ¿no? Los comentarios, los hermanos, explicación, entendimiento. ¿Cuánto nos hemos olvidado ya de lo que aprendimos la vez pasada? Entonces, un poco recordamos las cosas y un poco nos animamos. Exactamente. Más que mi comentario, yo me mando allí, ya va a llevar. Mario, por favor. También dice que nos animamos, nos incitamos, nos animamos en las reuniones. Y a veces, ¿cómo lo podemos hacer? Conversando con nuestros hermanos. Quizás a veces nosotros estamos medio cansados, no queremos venir al salón, y por ahí nos encontramos, por ejemplo, con hermanas que están solas, en la verdad, con sus hijos pequeños, y que hacen todos los esfuerzos por estar presentes, asistir en las reuniones. Entonces esos ejemplos nos ayudan, nos motivan, fortalecen nuestra fe, para que pensar si tenemos alguna excusa para tratar de no venir a la reunión porque estamos cansados o lo que sea, pensar en estos ejemplos y poder estar en las reuniones, nos anima a eso. Exactamente, muy bien. Y por ahí te dice, hermano. Así que, cuando hay que estar puesto de parte, ella puede amongetamina. Y ya se examinan va epa oye ya po o mi reunión fuera peja va epa pedir pero eso está ñandebe neñeja amba y tera morejoje y pago parte. Así que ya le mina Ope Colosenses capítulo 3 versículo 16 e iba. Más por le enseñan de ver. Cecilia. Cristo ombo Eva, tomen en baite pene corazón, pecha ningo pene ananduta. PCI que na pembo jape mokure pendera pichape, upearape y puru umi salmo, pemomba eguasuña de yarape, pe pura hei umi música, oye adora, ja oye agradece jamachupe, pe huero pua, pe huero pua da heikena, Jehová pe, pende aite vive. Exactamente, muy bien, gracias Mante. Según pretexto, o le va coñando yendo hermana, va ella va a congregación cristiana o adoraba pues Jehová. ¿Y Rito? Bueno, el apóstol Pablo me desapañó por una peja, llevamos que mi hermano cuerape, y su cueramba, ella paja cuera y que iban a pura hija Juan, como creen en Juan, happy chape cuera, happy y que tu Juan y sabe hoy por un mi salmo, yo pura hey, o sea, como tra que voy a pope siempre en Juan, con ella venían de Yararoga, pues happy añan de la ya echaba ahí con el tiempo, venía yo con ape, ya apenas ya se ve yo, hija, ya entonces con ambas, eso su cañón de que Jehová güero jorí con ambas. Exactamente. Ya
Ape Ani, capturamos por Zoom. Aumilla ya poba vive oñondive cuera ñanembo porque ya pojina la Jehová y potaba. Aupevareña y membaro oñondive la reunión jame. Upebaja es inape cumplimiento porque ya es chauca, ya yo hay juja. Ja abei ya pojape intercambio de estímulos ella romano pecun. Aupebe ya yo es chavo, ya la va Jehová pe. Ey rito, ya pura heijape, mi oración, oñón dive cuera. Exactamente. Ayepa o Fernando, por favor. Claro, Pablo escribe muy bien, ¿no? Bajo espíritu en el versículo 16, en parte cuando dice, sigan enseñándose y animándose, ¿no? La nota al pie de la página dice, o aconsejándose, ¿verdad? Y uno, ¿quién puede decir que en las reuniones no recibimos consejos para nuestra vida diaria, nuestra vida de familia, nuestra vida en la misma congregación, para animarnos unos a otros entre los hermanos? Y evidentemente eso es lo que se vive de acuerdo a lo que Pablo ya pedía en aquel tiempo, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a verlo esto, ¿no? Y gracias a Jehová que nos lo permite practicar. Exactamente. Así que ya seremos ahí familiares de Tereña, de reunir ya para que más, a ver con Ana, Teisa, Villa, pues ayepa. Pero ya se tape video, os explica por una vez año de su capona, año de invasión ya por reunión. Ya esa mitad pues. Comundo tuishacuere, ore testigo de Jehová, ajetaiterei gente, roñembuatu cada semana. Peteí lugar, oñejenoivape salón del reino. Reikuasepan baisha paroyapo ore reunión cuera. Upepe ningo cada semana oye estudiar la Biblia, oye yapo mi discurso bíblico. Primera vez ayuronguare reunión hape aiterei. Se ambiente o iba co ape ningo y pona interei, nato paiva gueteri otro lugar co ishagua. Mío iba reunión hape ningo joru, y educado, haoña interesado mi gente. Entero teikatu o uko reunión hape. Doye cobrai entrada, hando yeyerurei plata. Haikatu boipe yo en familia, pe aprende ve hanguañan de yarawe. Oñe purumbo ve, hao parire ore reunión, ro pura hei haroñembo eñan de yarape. Fin de semana cue, oye yapoye pipe te discurso duraba media hora. Umi información, oñe buenoje la Biblia wi, oye yapo mindaja eiva penguana testigo. Upei, oye estudiape revista ñemañaja, haikatu oñe comenta. Pero ando yo obligaya va ve pe oya po hanwa upeva. Entre semana, roñe reunir estudia hanwa la Biblia y pide guaisa. Pero a veyu pepe roñe capacitar oñe kwa hanwa geta gente renondepe. Opava 20 y Katú ou ore reunión jape. La de Cotemi Katú eteo y con dejewi testigo de Jehová re yuhanwa. You can go into any kingdom hall o paishawa salón del reino pe o estudia la misma información. Umi reunión orecova pe umi testigo de Jehová y katutare estudia la Biblia. De conseguir amigora, haremomba eguasu tañan de yarape. Por ahí te dije, ya va. Muy bien. Vamos a potaco a Moscoy por Andú. Va epa oye yo a mi reunión, oye ya poa con Ana, jaupe omo uva Colosenses 3:16 pe. Va epa oye yo a. Ana. Oye, yo voy porque siempre oye estudiar la ñande ya y gatos anguaisa esa cabeña de guará a pechar pibe ya la va y Jehová. Exactamente. Sandra. Además, Omomboe, ja ñanemocureu, ñandera pichape, ja, como ya se comentó, upeara peipurumi salmo, que ñañemomboe guasu ñandeyarape. Peseite. Pe otro por Andú. Desde Chapa,
desde ya pape video terapia dibujo pe te imba ende gustaba umi reunión cuera güey. Hay pan de gustaba reunión cuera güey. Belén. Caricatura es ella que entero de ape, toripe, unión joa reunión jape, jabeí, y catuya es ella que en todo el mundo ni aprender las mismas cosas. Vea, esto es lo que hace que nuestra organización y Jehová mismo nos enseñen a todos de la misma manera alrededor del mundo, sin ninguna diferencia. Exactamente. Invayan de sorprender treía para combatir lleva. Jesús. Sí, a ver, ahí podríamos decir que es como un contagio, ¿no? La alegría, la felicidad, las conversaciones. Nadie va a salir, digamos, triste o aburrido o algo, sino que todos contentos vía Iterei. Exactamente. Ya le emita con la segunda a los Corintios 3:7. Más por le enseñan de ver. Ape capturamos Gladys, por favor. Cada uno tome o decidijaixe con asome. Do valeo me toba pucupe ni o yo obligawi chupe. Porque ñande yara o jaijupe persona ape o me evape. Muy bien. Ya otro punto a ver, ya llamo esa cama ya java veí. O a veí o va a ser sorprender a ver esta tapichape allá. Va, eres para mi testigo de Jehová, no yerurei plata o mi reunión jave. Va, eres para mi testigo de Jehová, no yerurei plata. Mario. No, perdón. Ape Ana, por favor, Anita. Otro vez. Gracias, Gustavo. Bueno, ape ya que Jehová ando hipotaña andeña me toda pocupe ni obligañan debe ayepa, sino que jaeo hipotaña ande porque lo amamos, ya me chupe ape. Exactamente. Ya andemos ahí tereín, ayepa. Ubaldo, por favor. Bueno, perfecto, me saca por ahí te ñande de maíz guapa el agüero joriba. Hañande ñambo hace su pepeare, ñame ñane contribución, ñame apenda más veñan de obliga jagüere. Exactamente. Muy bien. Y por ahí tereí. Jesús. Es que tenemos los buenos ejemplos de dar. Una cosa muy importante que aprendemos a dar porque recibimos siempre. Siempre estamos recibiendo de la organización, de Jehová, siempre recibiendo. Entonces tenemos que aprender que a veces también nosotros tenemos que dar. Exactamente, muy bien. Para que tú ya pueda ver un millón de estudiantes cuerandi. A ver. Según un millón de párrafo a ver. Apoya tu ya comentaba parte ella. Va es parte para ne gustaba etera. De Heshakwa y de provecho handebe. Catumba esa ñande de estudiante y pago caso de que tu ya comenta. Allá Heshakwa ve. Puede Fabián, por favor. Claro, que estamos ese prácticos ya despertar súper la curiosidad y que estamos esa o entender para orientar a la reunión para ya poa y que tú analizas en día y ya en su caso opinión de guía de actividades el programa de la semana reunión piña analizada entonces hoy cuá a pesar que tú entusiasmado y animado y en la reunión sabe. Exactamente, un peseite. Abuenas lleva hey haisa ñandera lleva upe tanga ya esa haisa a ver su caña de petanga o su caimiña de esa pañan de reunión fuera esa para organizar esa para componer a ver hay que tu caña comenta parte a ver una petanga parte A exactamente va para allá esa para petanga a ver María Inés por favor. Mi reunión o ya por mi discurso, demostración, ja o ya mi video, oñe puru ja o pa un bube, oñe ñemboe ja o ye puraje. Exactamente, pesa en de reunión. A ver, parte B, vaya esa, según imagen B. Tu caña comentaba,
Ape Manita Ríos, por favor. Esta parte de mi reunión, allá mi ojo y catu abello comenta. Exactamente, entero beba. Catugaya llama un baegua suje o abejepa. Nate que te sí o sí, mi testigo fueran de otra persona o contesta. Pe parte C. Va ella es mi imagen CP. Hermana Lorena, por favor. Entero beba y catu ojo mi familia imitaba y llegaba mi tanguera. Por ahí te pego parte, allá pego parte. Deja, oye, apartaba mi tanusú, o cuñante, o caraicueran de la joa, sino que. Sandra. Quería decir que otras religiones, o apartar día de reunión para jóvenes, día de reunión para niños, o sea que es muy diferente la organización de Jehová, porque entero beba o beneficiar, tanto imitaba y llevaba como mi tanguera, todos juntos. Exactamente. Como familia y adorar a Jehová, a ver, por ahí te Humberto. Sí, japea, pero invertir fundamento bíblico, a venían de Jacob a poner ya leemos parte de Deuteronomio, Números, libro de Pentateuco en base a Jehová, o yuré directamente la pueblo entero y a la presente, familia completo, mitad, y tuya, y pajúa, y caria, iba, o ya apartabas escuela. Japeisha veico, han aveñan de aticuera, ya se sacó de que mitad vive, llega vea peo y tranquilo la tipe pues junto para aprender a Jehová vive. Pues ahí te. Ape tanga, punto D, petanga D, va y en debe. Ape Leticia, por favor. Habéis reunión hape no yerure y plata, no yapo y colecta, no cobra y habéis entrada. Exactamente. Sería totalmente gratuito. ¿Ve? Así que, y pon ahí te vea pesado o su calle de con tanga yepa, y resumen de ponaban va esa por ya por la de reunión, pero así que ya esa por ahí te imba esa para entonces yepa la oye conducir mi entero. Ya esa mitad con punto 5. Iba debe que te conté me ya sacrifica y mi ya a reunión happy. Yepa, da él es fácil pa, pero te conté ya sacrifica y mi. Va esta es debe Lucas capítulo 2 versículo 39 al 42 pb. Más por la enseñan debe. UPP Marcos, por favor. Oye, ya borire entero bae Jehová ley y Jaisha. José, ja María, ojo, Yehu, Galilea, pe, y Valle de Nazaret, pe. Pemita, Catu, Ocacuán, Imbarete, ja, Iñarandube, ojo, ja, Ñandayara, Osei, o Guarajoruchupe. Y tu acuera, oye, Pocuán, ojo, cada año, Jerusalén, pe, Pascuaná. Ja, Jesús, Orecono, Guaré, 12 años. Yepi beguaisha, ojo, Jicuay, Jerusalén, pe, fiestará. Muy bien, muchas gracias, Marco. Depa ere yetu une jawe supercuero jojagua Jerusalén bebé. Ah, Jesús hay tu acueran de familia. ¿Y Rito? Shuka Haishayan debe ya que apeteja y wipi paiteo guataja y que fueron casi 100 kilómetros de montaña cuare guataja y que yo así que peandas ahí guataja pues acuérdate 15 minutos a veces 10 minutos ya en salón pero si no semana entonces peor Shukayan debe esa paja que lo güero Jorge te ya Jesús imita y eteo y güero jaruga con la Jehová roga a peor Shukayan debe ya veí ya nemba erepa ya hay cubana Jehová roga erepa ya tuye bien siempre la salón. Exactamente. Acuérdate ya poco algo que peso ya poje. Ya por menos ponando punto otro ponando. Va erepa y ponata de ABI neña ampa itera morejo jaguar reunión jabe.
Fabián. Porque Jehová tu traído bendecita el año de ya ponemos el esfuerzo, la sacrificio que todos vais a y me presente, pues Jehová ni invita. Jehová y pataña me presente, año ni beneficia, un mimba es año en boeta, no solamente ni en familia, ni en beneficiata. Tu ya ata, año en baleteta peña de Yerovia, año meta Jehová para la adoración no mereceba. A la bendición, tu traído superata, cualquier sacrificio por ser ya poaña de entonces me presente. Pues seite. Sapuyante y tu ura moyepe debe de jugar salompe, va ere paide pero beso y tereitan debe lo mismo en tereña ar. Mirta, por favor. Sí, vale la pena venir al salón porque nosotros, por más que vivamos a varios kilómetros de la congregación, no tenemos que caminar 3 días por las montañas como lo hizo Jesús con su familia. Y en el dibujo vemos cómo ellos realmente tenían que cargar comida porque iban con todos los niños, no quedaban afuera los niños. Así que para nosotros, por más que sea, no es ningún sacrificio el venir a las reuniones. Exactamente. Y de provisión de para acá es Jesús, la Chico María, a José, mi api familia, pemuana, a Colonia Jamba y todo ya por la reunión a presión con imagen. Humberto. Por supuesto que sí, ya recuerdo en cuenta, recuerda que tiene familia numerosa, ya poná, está imitada en Cuay, pero sin embargo, nunca nos faltáis y Cuay mi fiesta, oye ya poa, oye adoraba, o jaguá, añete jape, o adquiripe conocimiento espiritual, porque gente muy espiritual y Cuay, ja, ñey seguro de que upea justamente Rupi veja cuera o recibir la bendición o recibía pues ja pedite co ve o pa te nondera yeikua de que upeixe teta ja ñande upeixe ve entero veape indistintamente pedí sacrificio siempre la yayula te jape ya aparta tiempo ñande trabajo ñande caneo ya de comita pero sin embargo la Jehová bendición genejeta hañane beneficiata católica. Exactamente. Y importante te dije gente comparte PBI a ñañem gatuya dora más Jehová. Allá le mina Hebreos capítulo 10, 24 a 25. Juan. Hey, ñana interesa que no yo geñan de pudaite wibe. Hañamo credu ya por ojaihu jaguaja ya ya po Hawái poraba. Oiramo yepe, oye poco falta me reunión jape. A niñan de ya ya falta. Si no, ñamo credu era. Ya ya po era coamba codute coanga ya ya oñan de yara día gia win baite maja. Muy bien. Va a ser paña importante ya me reunión jape. Irene o Jorge. Bueno, el texto muestra claramente que por inspiración se da una orden de parte de Jehová. Y menciona directamente, no abandonen el reunirse como algunos tienen por costumbre. Así que la primera razón es esa. Y la segunda es que, bueno, logramos hacer cosas cuando estamos juntos que no podemos hacer cuando no lo estamos. Que es el ánimo, la motivación a hacer cosas buenas, el intercambio de cariño, de amor, ¿no? Y al margen de que realmente, aunque estemos reunidos por Zoom, y eso es una bendición, si estamos realmente con algún problema físico o una situación que nos lo impide, el ideal siempre es estar presentes, porque allí donde nos vemos la cara, podemos tratarnos, preocuparnos unos por otros, y de esa forma logramos este objetivo. Muy bien. Hoy namos van a te coteme ningore reunión jape. Ahora tereima ningore estudia de erogape la Biblia. Va ejemplo iba la Biblia patera va texto pa de shauka la Jehová o pensaba upevare. Va texto pa teran va ejemplo y gatuya y puro. Fabián.
y que tú ya llevas leña razones a wala y en estudiante andi o la persona andi co texto ya le hago en este de Lucas 2:39 al 42 porque tanto José como María Jesús mía tu acuera o conoces a adorar a Jehová pe. Un país en Amoyepo ya poco a 100 kilómetros de viaje y que tu jamás ya o jope templo que adorar a Jehová pe. Entonces y o servivas y cuava Jehová pe o ya ponemos semejante esfuerzo. Entonces, obviamente, no solamente es suficiente que cuando vaya a estudiar la Biblia en deroga para ya puta upepe, que va a votar ni en buatu ya adorar su va a pedir texto. Exactamente. Entonces ya le como resumen con Umi, reunión cuera, entonces vayan de último como resumen pea. Ubaldo. Bueno, primeramente, Ñamomba Iguazú Jehová, Haña aprende Besubí. Exactamente. Perfecto. Cuando repaso, va a ir para Jehová hoy pota, ñañen buatu y adoras a Guasupe. Va a ir para Jehová hoy pota, ñañen buatu. Jesús. Y la parte principal es tomar conciencia de que lo necesitamos, como dice Jesucristo. Lo espiritual es a veces lo que se deja para el último. Las distracciones y todo lo que viene con lo carnal, con el trabajo, nos va apagando el fuego del espíritu. Por eso, al reunirlo, tomo conciencia de que lo necesitamos. Exactamente. Parte de mañana hay consejo, en el que diariamente, ayepa, y ande beneficiona. Va a quería aprender también reunión fuera, ver. Segundo punto. Carlos. Ayer esta cosa que tú ya aprendes, ayer para aprender la Biblia, güey. Ya aprender también va a pensar Jehová, ya aprender también va a esa paika tú ya puedes poner Jehová en donde o sea que el único lugar y que tú ya es que tu jaña ni beneficia plenamente ñande ya asistís a a la reunión porque ya cuatan va para Jehová y potañan de Jehová. Muy bien. Pensemos el último punto que tú ahí va ella pa quiere pensar que tu ja ne te vamos a ver una reunión. ¿Y Rito? Importante haber ya shaucada en estudiante que con más todavía con tiempo pero situaciones que tuvo con aplan ya hoy por uña nemo que ya nemo barete ya se dijan guate no de nada incluso ya de hoy ya me en cuenta ya para ya cuava Jehová pemba ella para coa nemo que nemo barete entonces que por ahí que tú han hecho copiar. Exactamente. Ahora llamando fuera ya hija paite que na siempre ya y que tu mija ya se uñan de circunstancias que tu me ves un rupibe de la cicatúramo o si no que tú ya ahí me a ver que salón vayan de hermano fueran dije ya pantero veo y que tu aguancha ya reuní año un va iguazú peisa y que tu aguancha ve ya adora ya de ya era Jehová peja o merece Aisha. Así que muy bien, muchas gracias Mante. Muy bien, gracias Gustavo, gracias Enterovea, PABI, pon ahí que en el comentario, excelente preparación. Así que ya disfrutar con reunión peja ya y temba de poner, ya nemo atin reunión peja guamba ella para Jehová siempre ya nemo barete, ya nemo creen ya seguí ya servicio peja ya ella curico tema pemba ella para Jehová güero jorio mi humilde va pe Hawero Joria Beimba ella para acá, esfuerzo ya pueda ya servir a Guachupe. Excelente. La semana ya está otro ejemplo, Barcilay ejemplo, y que reconoce que no te no hay que tu más a oyapo. Ha oshakau pues la humildad, porque reconoce que un ejematismo punto P de que tu más oyapo está increíble. Entonces peor shukayan de ya está la semana que viene. Va y se ve humildad, ya reconoce hasta qué punto vayan a de haber. Muy bien, PTI anuncio a todos los hermanos encargados del carrito, el superintendente del grupo, hoy antes de irse retirar las publicaciones para el carrito, porque el carrito está vacío, así que cada uno debería retirar la publicación o muy jamás cada uno el carrito pecuera. Pues periódicamente controlar si le falta publicación a los carritos, entonces uno o
como en el juego, ¿no? Muy bien, acá pues soña moju aja guañan de ati, semana cuera. Voy a invitar y capturamos peñembo y mija, ya pura jaita oñón de bepa, y de pura jaita un número 87. Y pueden dar página Hebreos capítulo 10, 24 al 25. Jaja iñañe reuní que en Jagua. Apoyan hermano Ramón Velázquez o moju ateñan de ñembo epe. Ya por la oración Jehová. Yanderu Jehová iba a primera, Ushamba Yapoa, Lande Atire Jejape, Emoy Petendiguayero Viaja, a tiempo en que a tus avanzas fuera mujer oreve, que alimento espiritual yo te viva cada uno. Lo dijo a Jehová que jae pete y ley, a ti principio me iba a maite y lema, oye en bati jamás la familia. A mi te pero yo ya por una pesa, en de ventaja de cada uno ni moriremos en práctica, ojo por atores, pesan de equilibrio. Y así poniendo en práctica estos buenos consejos, Dios va a ir viendo, va a ir bien a nosotros en este mundo tan dividido, pero su pueblo en amor y en paz siempre estamos reunidos. A diferencia de este mundo malvado que cada vez hay más diferencias y divisiones entre las familias. Ayuda Jehová, por favor, a nuestros hermanos que están en lugares tan difíciles, donde hay guerra, donde hay muchos problemas económicos también, terremotos, inundaciones, tantas cosas que aflige hoy a la humanidad. Que venga su reino, se haga su voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. Danos las cosas que necesitamos, en primer lugar lo espiritual y también lo material. Por su Hijo, el amado, a quien ama tanto, Jehová bendito, le damos gracias, pedimos perdón por nuestra falta de su reino y le decimos amén. Bueno, Hola Jorge.
Hola, Elsita. Hola, Ramón, Elsa, ¿cómo andan? Qué Bien, gusto bien, verlos. bien, ¿Cómo bien, están? hermano, bien, también, estamos bien. Estamos en la reunión también. Qué lindo. Sí, sí, que Qué lindo que aunque, bueno, esta es una proyección divina, ¿no? Más allá de que, digamos, tenemos que estar en el salón, pero cuando no se puede, no se puede. Y qué bueno que tengamos Zoom, ¿no? Pero ¿cuál es el principio? Ah. ¿Cuál es el principio, Jorge? ¿Cómo? ¿Cuál es el principio que Jehová dijo? ¿No dijo Jehová que se reúnan todos? Claro, por eso. Sí, Está pero no reunido dijo, en este caso, por ejemplo, hoy vivimos una circunstancia diferente de aquel entonces. Y ahora tenemos la tecnología que nos ayuda un montón. No, ni Si la hablar. persona no quiere, si la persona no quiere reunirse, no se va a ir ni al salón, ni va a estar presente en el Zoom. No, de ninguna La manera. enseñanza que recibimos hoy mediante el esclavo nos llega al corazón, a todos por igual. Tal vez uno pueda sentirse mal por no estar presente, pero eso no impide que nos amemos a Jehová y a los hermanos. No, ni hablar, pero así. El tema es que cuando uno puede estar, uno debería estar, ¿no? Porque Es diferente darte un abrazo, lógico, darte un abrazo. obviamente. Claro. Ver el rostro de la otra persona, el saludo sonriente, no es lo mismo que bueno, Interesarnos por lo que les ah, pasa, Pero si fíjese tienen alguna que- necesidad, Fíjese el que face to cuánto- face, cara a cara. Sí, es verdad sí, que sí. fíjese que cuánto tiempo tuvimos sin vernos la cara. Sí. Y después empezamos Y lo con extrañábamos, el- extrañábamos. ¿Qué te parece? Y yo Sí. también, sí. Extrañábamos. Ay, yo por lo menos extrañaba Sí, ver a yo los también. hermanos. Yo también. No es lo mismo, no, está bien, pero no es lo mismo para mí, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo por un caso de salud, bueno, no estuve yendo todo este tiempo, pero uno extraña ver a los y yo hoy iba a ir ahí al salón, pero se me rompió los frenos del auto, así que no pude ir. Así que Y siempre sí. alguna complicación hay. Hola, Nilcita. Hola, Nilcita hermosa. Hola. Fernando, Ani, ¿cómo andan? Ani. Buenas noches, hermano fuera. Habláis, hablamos. ¿Cómo Hola. andan, Arnaldo? ¿Cómo andan ustedes? Bien, gracias a Jehová. La nena nomás está un poquito chinchuda. Le tiene diarrea. Oye, allá. Tiene diarrea de vuelta. Así que. Vos sabés que mi nietita Sí, están iguales, es un virus que anda. La mía, pero tuvo vómito, diarrea, y no quieren comer. Lo único que quiere comer es banana, viste, algo fresco. Yogur, Sí. pero tiene la garganta al rojo vivo, con una angina que le genera fiebre. Pero vos sabés que la diarrea hace rato que la tiene mal traer a ella, que no se puede recuperar, pobrecita. Sí, Se le cortó y ahora después la diarrea y ahora la agarró angina. Y ella, por ejemplo, recién se puso bien porque a la hora de reunión yo quería ir en el salón y ella estaba llorando, encima se despertó como las 7 y íbamos a ir al hospital, pero le dio un remedio la mamá y ahora está mucho mejor, así que íbamos a ir al hospital, pero gracias a Jehová ahora está mucho mejor. Está mejorcita. Y bueno, y vos sabés que no podés sacarlos cuando están así, Arnaldo. Y si está así por ejemplo, descompuesta, no podés yo, por ejemplo, me iba a ir por lo menos yo. Claro. Sí, Jorge también iba a ir aunque sea él, pero justo ahora tenemos el problema del auto. Pero, ¿qué va a hacer? Jehová sabe, ¿entiende? Sí, bueno, no va a sacrificar a la nena que no se siente bien, ¿viste? No. Jehová Sí. tampoco quiere eso, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Cuando uno puede, va. Y cuando no, bueno, no nos vamos a perder la reunión, ¿viste? Sí. Igual. Y aparte es muy lindo cuando todos, viste, que trabajamos, estamos cansados y entramos en la predicación o en el salón y como que venís
livianito, impresionante. Claro. Yo llego del trabajo, Bien, abuelo. cansado. Todo el día me despierto 5:30 para tomar mate. Salgo a las 7, ya estoy en el trabajo hasta las 6. 6:30 llego acá. Uy, todo el día, Me imagino cómo debes venir. ¿Cómo debes venir? Sí, ¿sabes qué? Cansadísimo estaba, pero entro en la predicación y impresionante, le digo a mi esposa, impresionante, le digo, ¿cómo puede ser? Impresionante. Como que después Claro. de la predicación livianito, el cansancio se te va Vos sabés que completamente. eso lo hace Jehová con Sí. su espíritu. Cuando uno hace el esfuerzo y está cansado y él lo hace igual o predica igual o va a las reuniones, Jehová bendice ese esfuerzo. Lo bendice y parecería como que nos renueva las fuerzas. Sí, Y uno dice, sí, estaba sí. tan cansado, tan agotado, que no iría a ningún lado. Pero Jehová bendice el esfuerzo. Y después uno viene motivado, animado, conversó con sí. los hermanos, ¿viste? Y Jehová bendice siempre, sí. Así Sí. que bueno, sí, es así. Por eso es lindo ir a las reuniones. Sí. ir. En lo posible, uno tiene que tratar de... Igual acá estamos intercambiando estímulos. Sí, por supuesto. Obviamente, ¿no? Sí, y no Por perdemos supuesto. tampoco la reunión. Nada. Nosotros para colmo vos sabés que el domingo tenemos que tener mañana la asamblea con otra congregación, porque el domingo acá en Beltrán está programado un corte de energía por un arreglo que tienen que hacer, que se reventó todo ¿cómo se dice? Una subestación, así que no vamos a tener luz desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que el domingo no vamos a poder estar con ustedes en la asamblea, así que la vamos a tener mañana nosotros, con otro circuito. Bueno, pero lo importante es no perdernosla, ¿viste? Sí, para aprovechar. Claro. Así que bueno. Dale. Y también se extraña la asamblea. ¿Vos pudiste ir a alguna asamblea, Arnaldo? Antes de la ¿Arroyo pandemia Seco? ya me fui en Ezeiza. En Ezeiza. Sí. ¿Nunca fuiste a Arroyo Seco acá? Arroyo Seco también ya fui 2 veces. Me fui con un hermano en español. Sí, me fui 2 veces ya, sí. Viste qué lindo también es asistir a las asambleas. Sí, Si bien uno la tiene buenísimo. por Zoom, pero es más lindo estar en la asamblea y ver a todos los hermanos, viste qué lindo que... La verdad que yo lo extraño un montón. Bueno, No, Jehová mediante, ya dentro de poco nos vamos a... El año que viene. El año que viene. El año que para el viene ya vamos a poder... Bueno, que se mejore la ninfita, mi vida. Chao, querida ninfita. Chao. Chao, Ramoncito. Hermano Velázquez, y por la interés de la oración, hermano. Disfrutamos la mucho. comida, Ramón, hacé la comida rica. Ramón para el cita. Sí. Por culpa tuya tuve. Mira, por culpa tuya tuve que. Mira, te cuento. Estuve pensando toda la tarde, modo que me hicieron cocinar boriborio. Sí. Mira vos, yo jamás comí el boriborí. Siempre los escucho. Ya están invitados para cuando quieran. Vení. Bueno, Alicita, yo comí el chipaguazú y lo hice yo también, con choclo. Pero después los otros, no, boriborí siempre lo escucho. Sopa paraguaya comí, pero boriborí jamás. Bueno, vení con hermano Jorge, vení, vamos a comer el borí. Dale. Yo estoy acá en Gavín siempre, en Gavín. Siempre estoy acá en Gavín, digo. ¿Está en Gavín vos? Sí, bueno. Sí. Bueno, Ramón, cuando hagamos el arreglo, mandame la ubicación, si sabes hacerlo, supongo, no sé. Sí, O la no, dirección. cuando quiera nomás. Sí. Bueno, te vamos a avisar. Cuando Primero estemos... vamos a arreglar el auto, después vamos por allá. Bueno, Pero me invité sola, che. Está bien, así hay que hacer. Está bien, así que tiene que ser. Viste que Jesucristo se invitaba solo. Esta noche voy a tu casa. ¿Ves? Bueno, queridos hermanos, que descansen, Que anden bien. que estén bien, que Jehová los cuide. A todos. A todos. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, Mari. Que descansen bien, chao, chao. Chao.
Ya se fue Mari, sí. Ani. Yo me fui porque no podía hablar. Ahora le mando mensaje.